Dinos tu nombre y luego ya comienzas cómo es que desarrollaste el ejercicio. Vale. Uh-huh. Bueno, me llamo Luis. Voy a ver si la función de f de x, bueno, esta función es continua cuando tiende a 0. Entonces, primero vamos a comprobar que la función sí exista cuando es igual a 0. Y aquí, por definición, ya nos dan el valor que nos dice que sí existe y es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que proceder a hacer es el límite de cada una. Para ello, vamos a plantear 3 épsilon, en el cual épsilon 1 va a ser igual a x igual a y. Entonces, sustituimos en la función y nos va a dar este resultado de x al cubo sobre 2x al cuadrado. Esto, haciendo álgebra, nos queda como x sobre 2. Y esto, al ponerlo en un límite, nos da igual a 0. Entonces, sí existe el límite. Después, elaboramos epsilon 2 cuando x es igual a 0. Y esto, en la función de epsilon 2, nos va a dar un resultado de y. Al realizar el límite, nuevamente nos vuelve a dar 0. Entonces, concordaron estas dos. Pero vamos a proceder a hacer una tercera épsilon, en la cual y es igual a 0. Y entonces su fórmula de épsilon 3 nos va a dar 0 directamente. Entonces su límite va a ser igual a 0. Con ello podríamos comprobar que sí, las tres coordenadas son iguales, pero no la podríamos pasar todo el día haciendo épsilons y puede que en alguna coordenada nos vaya a salir un resultado diferente. Por lo cual, la comprobación sería pasarlo a coordenadas polares, en lo cual x lo vamos a igualar a r coseno de teta y y lo vamos a igualar a r seno de teta. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en la fórmula de acá arriba. ¿Ok? Entonces, sustituyendo los valores nos queda esta función. Después de ello, vamos a empezar a simplificarla. Primero vamos a factorizar r cuadrada y lo vamos a hacer de la siguiente forma. R cuadrada por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Bueno, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Esto por leyes trigonométricas nos va a dar igual a 1. Entonces se va a simplificar en la siguiente ecuación. Al simplificar esto nos va a dar un valor de r por seno cúbico de teta. Entonces, si nos damos cuenta, cualquier valor del ángulo que tomemos aquí siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque al inicio estamos multiplicando por r y r va a tender a 0. Entonces nos dice que la función sí existe y que es igual a 0. Por lo cual podemos comprobar que sí es continua en 0,0. Después nos pasamos a la siguiente. Y igual volvemos a hacer lo mismo. Aquí resulta algo diferente, porque si sustituimos x igual a y en la ecuación, nos va a dar un valor de 1/2 su función. Entonces el límite, como ya no depende de ninguna variable, siempre va a ser igual a 1/2. Entonces planteamos la segunda épsilon. Ahora aquí decimos que x va a ser igual a 0. Y oh, sorpresa, aquí ya nos dice que la función es igual a 1. Entonces el límite, de igual forma, como ya no depende de ninguna variable, siempre va a ser 1. Pero ya es diferente. Entonces podemos decir que como el límite da dos resultados diferentes, no existe. Entonces vamos a comprobarlo con una tercera. Épsilon igual a épsilon 3 cuando y es igual a 0. Y entonces directamente aquí nos da que es igual a 0 y el límite va a tender a 0. Entonces tuvimos tres resultados diferentes. Entonces ya no necesitaríamos hacer la comprobación, pero pues para comprobarlo, pues la realizamos. Entonces, igual que en la anterior forma, sustituimos x como r coseno de teta y y como r seno de teta. Entonces, igual volvemos a simplificar las ecuaciones
y nos da un resultado de r al cuadrado seno al cuadrado de teta entre r al cuadrado. Cuando simplificamos esto, nos va a dar seno al cuadrado de teta. Entonces, como ya no existe r, va a depender del ángulo. Entonces, para cada ángulo diferente, nos va a dar un resultado diferente. Y entonces el límite no va a existir en ese punto, bueno, en ese intervalo. Y entonces podemos concluir que la segunda función no es continua en 0,0. Correcto, ¿verdad? O sea, lo que hizo Luis, pues fue en el primer ejercicio, ¿sí? Gracias. Lo que hizo Luis, pues fue primero probar con varios conjuntos cuyo origen es punto de acumulación, ¿verdad? Tenemos una infinidad de conjuntos que tienen punto de acumulación en el origen. Como él lo dijo, no se nos iría toda la vida y nunca acabaríamos de estar probando funciones restringidas, ¿no? Para cada conjunto E. Pero de pronto podría aparecer ahí un conjunto E muy raro para el cual el límite ya es distinto y con eso ya diríamos que es distinto. Entonces, lo que hace Luis, pues es en el origen tienes un sistema de coordenadas polares y barres con círculos, ¿verdad? Círculos y rayos. Al colocar x igual a r coseno de teta, r y r seno de teta, pues estás barriendo con todas las posibilidades, ¿no? Aquí en el origen. Estás barriendo con todas las posibilidades. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Así? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí tienes X y Y. X y Y, y barres con todos, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en este ejemplo? En el primer caso, pues que al componer en cada círculo se cancela una R y nos queda pues R cuadrada por el seno cúbico, ¿verdad? Si nosotros aquí hacemos que la R tienda a 0, pues esto seguramente se va a 0 porque el seno de teta está acotado, ¿verdad? Se colapsa, ¿verdad? El seno de teta. Se colapsa y eso pues asegura que el límite pues sí es 0. Ajá. En cambio, en la siguiente función, ¿cuál es, Luis? Es la x, y es x cuadrada, ¿verdad? En el numerador es Y cuadrada. y cuadrada, ¿verdad? Y cuadrada sobre quién, sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Ajá. Y aquí 0. Aquí es para x, y distinta de 0. Distinta del origen. Y cuando x, y vale 0, pues tienes el 0. Entonces, para ver, aquí qué va a suceder, pues lo que va a suceder es que en este caso, nos va a quedar, en el numerador nos queda un seno cuadrado, ¿verdad? Al hacer la sustitución, nos va a quedar que la R se cancela, pero aquí nos queda el seno al cuadrado de teta. O sea que, aunque la R tienda a 0, para cualquier ángulo que des tienes un límite distinto, ¿verdad? Para cualquier rayo, o sea, si tienes un ángulo teta, en esta línea el límite vale seno de teta. En esta otra línea sigue, aquí si fuera teta pi sobre 4, pues sería raíz de 2 sobre 2. En otro rayo tendría otro valor y otro valor y otro valor, dependiendo del ángulo. Entonces, por eso el límite en ese caso no existe. Y si el límite no existe, pues entonces es discontinua la función. Ajá.
Pero también échenle una ojeada al libro, así con más calma. Hay otro criterio, ¿verdad? Para probar la existencia del límite, ¿no? O no existe. Hay un teorema que dice que si el límite existe en un punto, de dos variables, entonces los límites unilaterales, los límites iterados existen y son iguales, pero eso siempre y cuando el límite exista, ¿no? En un punto. Es decir, se los menciono así rápidamente, pero es el teorema del libro de Hassel, ¿sí? Es un teorema muy, muy útil que en un momento lo vamos a utilizar, el teorema 4.12. El teorema 4.12 nos asegura lo siguiente. Vamos a escribir. Gracias, Luis Fernando. Sí, profe. Estuvo muy bien y cualquier otro que quiera desarrollar algún ejercicio podemos hacer lo mismo, ¿no? Si tienen ahí la app o pueden compartir pantalla, pues así lo hacemos, ¿les parece? Y es como si ustedes pasaran al pizarrón virtualmente. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el teorema que quizá nos hizo falta mencionar, ¿no? Y que está en este libro de Haser, lo vamos a tomar como guía. El Haser es más pesado que, por ejemplo, el libro de Marsden. Pero lo podemos ir adaptando, cuando menos esta semana y la que sigue. El teorema 2.14 dice lo siguiente, que teorema dice si el límite cuando x, y tiende a x0, y0 de f de x, y existe, y el límite iterado, es decir, y tenemos un límite que cuando y tiende a, y el límite cuando y tiende a y0 de f de x, y, así, y el límite cuando x tiende a x0. Y si este existe también, este existe en una vecindad reducida de radio R, pero quitándole el punto x0, ¿verdad? Para cada x en una vecindad reducida del x0, ¿no? Entonces se concluye que el límite también, cuando y tiende a y0 del límite, cuando x tiende a x0 de f de x, y, existe. Y por lo tanto, ¿por qué concluyen? Pues que los límites iterados son iguales, ¿no? De f de x, y. Estos límites los intercambian. De f de x, y. O sea, si existe el límite y uno de los límites iterados existe, entonces también va a existir el otro. Esto es lo fuerte de esto. Y si existe el otro, por lo tanto, pues quiere decir que estos tienen que coincidir con el límite, ¿verdad? Porque ya de antemano yo sé que existe. Ahora, ¿cómo se usa este teorema? La manera en que se usa es la contrarrecíproca, ¿no?
Si esto no se cumple, pues entonces el límite no existe, ¿no? O sea, si estos límites, estos límites que tenemos aquí, algunos son diferentes, si estos dos límites son diferentes o no existen, entonces pues este límite no existe, ¿verdad? Esa es otra manera de verlo. Por ejemplo, en este caso, en el caso de que tienen ustedes el límite cuando x, y de x cuadrada, es x cuadrada, ¿verdad, Luis? Aquí. Sí, ¿verdad? Es x cuadrada, ¿no? Cuando x, y tiende a 0. Ajá. No sabemos si existe, quién sabe. Profesor, ¿Sí? ¿puede bajar su cámara, por favor? ¿Sí? Existe este límite. Arribita es y cuadrada. Y cuadrada, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues calculamos un límite iterado. ¿Cuál les parece? Que calculemos primero, por ejemplo, el límite cuando y tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? De esta cosa. Entonces vemos que este límite cuando la y tiende a 0, pues es 0, ¿no? Y porque la x es distinta de 0, esto es 0. Y lo que veríamos es el límite cuando la x tiende a 0, esto, después, pues este sería 0. Pero si yo intercambio los límites e intercambio el orden, el límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? De y cuadrada, ajá, entre x cuadrada más y cuadrada, pues este límite sería ¿cuánto? Pues nos quedaría y cuadrada entre y cuadrada, ¿no? Que sería 1. Y esto implicaría que el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando la x tiende a 0, de y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, es igual a 1. Entonces, en este caso da 0, en este caso da 1, no son iguales. Y como no son iguales, entonces quiere decir que los límites iterados no son iguales. Y por lo tanto el límite no existe. ¿Verdad? Esa sería la forma de usar este teorema, ¿no? ¿Puedo ver la cámara, profesor? Sí, ya, esta sería otra manera de verlo sin usar coordenadas polares, que también es importante. ¿Son como derivadas parciales? ¿Perdón? No son derivadas parciales, son límites iterados, se les conoce, para el caso de funciones de R2 en R2. Ese teorema es muy útil para probar la existencia, ¿no? de un límite, ¿verdad? Pero el problema es que no lo podemos usar de manera directa, porque necesitamos que el límite exista para poder usar este teorema, ¿no? Es decir, es una condición P implica Q. Solamente es útil este teorema, pero en la contrarrecíproca, ¿no? Si los límites iterados no existen y son diferentes, entonces el límite no existe. Si alguno de los dos límites iterados no existe, entonces tampoco el límite existe, ¿verdad? Pero el hecho de que los límites iterados existan y sean iguales, eso no necesariamente va a implicar que el límite existe. Ese es el problema por el cual no se puede usar directamente, ¿no? Ajá. ¿Es correcto? Bueno, vamos a avanzar en nuestro... Se quedó esa tarea, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de derivadas parciales, pero
vamos a hablar del concepto de diferenciabilidad. ¿Qué quiere decir que una función es diferenciable? ¿Qué quiere decir que una función es diferenciable en un punto? Ajá. Aquí la cuestión es que vamos a abordar es, ¿ser diferenciable es lo mismo que ser derivable? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ser diferenciable es lo mismo que ser derivable? ¿O no? A ver, vamos a... Ah, bueno, muchas gracias entonces, Luis Fernando. Vamos a discutir la cuestión de la diferenciabilidad, ¿no? Funciones diferenciables. Funciones diferenciables. Diferenciables. Y aquí la cuestión es diferenciabilidad. Es lo mismo que es lo mismo que derivabilidad. ¿Qué dicen ustedes? Es lo mismo diferenciabilidad que derivabilidad. Por ejemplo, si tienen una función f que va de los reales a los reales, ajá, f es derivable, ¿verdad? En x, en el dominio de la función, ¿verdad? ¿Sí qué? ¿Qué quiere decir que sea derivable? ¿Qué quiere decir que sea derivable? Ábalos, Caleb, Luis Fernando, Kevin, Leti, Yael, Jesús. ¿Qué quiere decir que sea una función derivable? Una función real, sea derivable. Que se pueda sacar su derivada. Bueno, en este caso, su derivada Es continua. Ah, no, pero primero, ¿qué es derivable, no? ¿Qué quiere decir que sea derivable? En X. Pues quiere decir que el límite cuando la h tiende a 0, de f de x más h, ¿verdad? Menos f de x entre h es igual a ¿qué? A f' de x, ¿no? O sea que existe este límite, ¿no? Eso sí quiere decir que sea derivable. Que el límite exista. ¿Y cómo se define este límite? Como f' de quién? De x. Así se define. Así se escribe, ¿no? Eso quiere decir que sea derivable. Ajá. Eso significa que sea derivable. Entonces, nosotros podríamos escribir esta misma, observen que la derivada no depende de quién, no depende de quién, de h. La derivada no depende de h, ¿se dan cuenta? Esto pues en el curso de cálculo diferencial no nos dicen.
En los libros no depende de h. O sea, en los libros de cálculo diferencial, derivable y diferenciabilidad les da lo mismo. No hacen ninguna distinción. Pero cuando ya llevamos... Profesor, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? Pero cuando gracias. Cuando ya vamos a ver varias variables, ahí ya la diferenciabilidad y la derivabilidad ya se vuelven diferentes. Y es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Se vuelven dos cosas diferentes, ¿no? Derivabilidad, pues quiere decir que existen las derivadas parciales o las derivadas direccionales en cualquier dirección, ¿no? Y diferenciabilidad es como que suavidad. Entonces, fíjense, esto como no depende de h, yo puedo escribir esta misma cosa como el límite cuando la h tiende a 0, y aquí puedo escribir f de x más h menos f de x entre h, y le resto aquí f' de x, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Lo puedo pasar de este lado. A eso lo puedo llamar como 0. Ajá. Y entonces, pues a esta cosa que aparece aquí, a todo lo que está encerrado entre paréntesis, a esto, le podemos llamar phi de x, h. Ajá. O sea, a todo esto, a f de x más h, menos f' menos f de x, entre h, menos f' de x, ¿no? Así le puedo llamar. Lo podemos escribir así. O bien aquí le ponemos f de x más h. Bueno, sí. Menos f de x. Bueno, vamos a escribirlo más. Entonces vamos a poder escribir aquí phi de x, h. Una función como que de dos variables. Aquí lo dividimos entre h. Menos. Así. Menos que menos f' de x. Sí, lo podemos escribir así. Por h, así, ¿no? Esto está aquí entre h. Bueno, también se puede escribir así. Ajá. Y entonces aquí podríamos escribir aquí h por phi de x, h por h igual, sí, igual a f de x más h menos f de x, sí, menos f de x más, o sea, este término como que lo paso multiplicando aquí, menos h f' de x por h, no así. Y entonces, que sea derivable es lo mismo que esto, ¿no? Y entonces puedo escribir que
f de x más h, voy a pasar para este lado. Vamos a poner aquí. Puedo escribir que f de x más h menos f de x es igual a f' de x por h más la phi de x, h por h. Ajá. Y entonces f de x más h es igual a f de x más f' de x por h más phi de x, h por h. Y pido que el límite cuando la h tienda a 0 de phi de x más h sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, que sea derivable implica esto que tenemos aquí. Y esto que está aquí quiere decir que la función sea diferenciable. Entonces, vamos a decir que f es diferenciable en x, elemento del dominio de la función, una función real, ¿no? Es diferenciable en x. Si pasan dos cosas. Sí, primero, existe una vecindad, ¿verdad? Existe una vecindad del punto X, o sea, existe un R positivo y una vecindad de radio R con centro en X, tal que X más H está en esa vecindad. Primero, ¿no? Una vecindad del punto en cuestión, o sea, un intervalo abierto, ¿no? De X menos R a X más R. Y dos, Podría bajar un poco la cámara. y dos cosas, que f de x más h se puede escribir como f de x, como una aproximación lineal. Por h más una phi que depende de x y h multiplicada por h, donde el límite cuando la h se tiende a 0 de phi de x, h es 0. Y f' de x no depende de h. En ese caso vamos a decir que la función es diferenciable. Entonces, es diferenciable si siempre se puede hacer esto. Y a esta parte que tenemos aquí, a esta, es a lo que el libro le llama la de x, h, ¿no? La diferencial, ¿no? f' de x, h. A este producto le llama la diferencial de la función. En cualquier otro libro, pues a esto, si y es igual a f de x, en cualquier otro libro, a esto es a lo que le llaman dy, ¿verdad? dy, y a la derivada le ponen f' de x, y a la h le llaman dx, ¿sí? Por eso, la diferencial, ¿sí? La diferencial sería esto, ¿verdad? dy es igual a f' de x en dx. O sea, es como si la h fuera la diferencial de x y df es la diferencial de y, ¿no? Entonces, a este término es al que le llaman la diferencial, ¿no?
Entonces estaríamos diciendo pues que una aproximación a la función es, esta es como si le quitamos este término, esto es como si fuera la ecuación de una recta, ¿están de acuerdo conmigo? De una recta tangente en un punto, ¿verdad? Es decir, que una función es diferenciable en un punto si yo me puedo aproximar mediante una recta tangente en ese punto. Si yo la puedo, si tengo una aproximación lineal, ¿no? Ajá. Eso significa que sea diferenciable, ¿está claro? Entonces, en funciones reales, si una función es derivable, yo la puedo, es diferenciable, ¿sí? ¿Está correcto? Y si es diferenciable, entonces es derivable. ¿Estamos? Si una función es diferenciable, entonces es derivable. Y si es derivable, entonces, ¿qué sucede? La función es derivable. Entonces, por esa razón, en los números reales, para funciones reales, diferenciabilidad y derivabilidad son dos conceptos equivalentes, pero no son lo mismo, ¿verdad? Son equivalentes, pero no son los mismos. ¿Queda claro eso, ese punto? Ajá. ¿Puede repetir, profesor, por favor? Sí. Repetimos y nos vamos a venir desde acá porque esto es bien importante para nosotros, ¿no? Que una función sea derivable significa eso, ¿lo ven? Que ese límite exista, ¿no? Que este límite existe, ¿no? Y nosotros, en realidad es un número real, es una tangente, ¿verdad? Podríamos decir que este es un número real constante en un punto, ¿verdad? Es una constante que no depende de h. Y si ese número constante no depende de h, pues es una constante, entonces yo puedo pasar esto al primer miembro y escribir este límite así. Ajá. Entonces quiere decir que esta diferencia, ¿verdad? Esta diferencia la puedo llamar phi de x, h, y que sea derivable la función, pues significa que el límite cuando la h tiende a 0 de esta función se hace 0. Eso quiere decir que sea derivable. Ajá. Eso quiere decir que sea derivable. ¿Está bien? Ok. Luego, Sí, sí. es decir, Claro. una función es derivable si existe esta cosa, si existe este límite. Ajá. Eso quiere decir derivable, que existe este límite en cada punto. O en otros términos, pues que este cociente que está definido, este cociente de esta manera entre h, ese límite siempre es 0. ¿Correcto? Bueno, si yo solamente me fijo en esta función, ¿verdad? Que depende de dos variables de x y de h, yo la puedo escribir así. Ajá. La puedo escribir de esta manera. Aquí, así como lo tenemos. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí. Así le escribo, ¿no? Simplemente. Pero eso es equivalente a lo que tenemos acá en el pizarrón. Ajá. A lo que tenemos en esta parte. Ajá. Es equivalente a esta situación, ¿no? Aquí. Simplemente multiplico por h y despejo f de x más h, y entonces f de x es igual a f de x más f' por h más una phi de x, h, y así, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo digo que f es diferenciable
F es diferenciable en un punto de su dominio si existe una vecindad alrededor de esa X, ¿no? Tal que si yo perturbo ligeramente la X, entonces X más H no se me sale de esta vecindad agujerada, si ustedes quieren, no se me sale de esta vecindad agujerada. Ajá. Primero, necesito que tener un entorno donde yo me pueda mover para una pequeña perturbación de esta cosa, ¿no? Ajá. Así. Entonces, primero y segundo, que f de x más h sea igual a f de x más f' de x por h más algo que depende de quién. Puede bajar de esa, con la cámara. ajá, que se, ajá. Sí. Más phi de x, h por h. ¿Dónde debo tener que esta cosa es cero? Uh-huh. Entonces, a este término que tenemos aquí, es a lo que el Haser denota de esta manera, ¿no? Como df de x en h, como f' de x por h, a este producto, a esa, digamos, a esa perturbación, a ese término. Y eso es a lo que le llaman la diferencial, ¿no? de la función f en x. Y entonces en cualquier otro libro, pues esa parte la denotan así, como dy, si f es igual a y, de f' por x en dx. Esa es la diferencial, ¿no? Por eso la diferencial la denotamos así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta fórmula, bueno, entonces ser diferenciable significa aproximación lineal, aproximarse mediante una recta tangente, ¿verdad? En un punto. Este término que tenéis aquí es la recta tangente, ¿verdad? Sin lo que tengo allá, es la recta tangente. Entonces, una función es diferenciable si yo me puedo aproximar mediante una recta tangente de una sola variable. ¿Qué es lo que vamos a tener posteriormente? Que una función de R2 en R es diferenciable si yo me puedo aproximar mediante un plano tangente, ¿verdad? Ese va a ser el punto. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada en este caso? Pues vamos a descubrir que la derivada aquí, lo que vamos a poner aquí es el gradiente, lo que vamos a poner ahí. Ajá, es lo que vamos a ver en un momento. Y ahora esa cosa que vamos a tener aquí, ¿cuáles van a ser las componentes? Este va a ser un vector en R2, en el caso de dos variables. ¿Y cuáles son las componentes de ese vector? Lo que vamos a platicar más adelante es que esas componentes son las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. ¿Sí me entienden? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, este concepto es bien importante. Ser diferenciable y ser derivable son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que en el caso de una sola variable son dos conceptos equivalentes, ¿no? Derivable implica diferenciable y diferenciable implica derivable. Pero en dimensiones mayores eso ya no es cierto. Diferenciabilidad implica derivabilidad. No necesariamente. Diferenciabilidad implica derivadas parciales implican diferenciabilidad. Eso no va a ser cierto. Solamente que las derivadas parciales sean continuas, eso sí va a permitirte diferenciabilidad. Son detalles de la vida, ¿no? Que ya no suceden. Ajá. A ver, ¿cómo probarían ustedes
que f de x igual a x cúbica es diferenciable. Ujú. En una sola variable. O algo más simple, ¿verdad? Que f de x es diferenciable. Sí. Que f de x igual a probar que f de x igual a x al cuadrado es diferenciable. ¿Cómo probarían eso? ¿Cómo se probaría? Pues dirían, para que sea diferenciable yo necesito que f de x más h sea igual a f de x, ajá, más algo, ajá, más una cosa aquí multiplicada por h, más una phi de x, h por h, uh-huh, y que el límite cuando la h tiende a 0 de phi de x, h sea igual a ¿qué? A 0, ¿no? Eso es lo que yo quiero que pase, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero, bueno, pero en primero necesito que x más h esté definida en una bola reducida de radio x, ¿no? Tomar un elemento ahí. Dos, pues que se cumpla esta fórmula, ¿no? Que f de x más h es igual a f de x más una constante a por h más phi de x, h por h se puede escribir así y que el límite cuando la h tiende a 0 de phi de x, h pues sea 0, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo que hacemos es lo siguiente, que lo que hacemos es que el límite, pues calculamos f de x más h. Y esto sería x cuadrado, x más h al cuadrado, ¿no? Sería x cuadrada más 2x por h más h al cuadrado. Entonces f de x más h es igual a x cuadrada, pero x cuadrada es f de x, más 2x por h, ¿no? Más, aquí vamos a poner h por h, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos f de x, aquí tenemos lo que es la derivada, que es el 2x, más phi de x, y, pero en este caso, phi de x, h sería igual a h. Y ustedes ven que el límite cuando la h tiende a 0, ajá, ¿qué pasa con el límite cuando la h tiende a 0? Ajá, tiende a 0, ¿verdad? Cuando la h tiende a 0, entonces dices, pues es diferenciable, ¿no? X cuadrado es diferenciable. O sea, yo me puedo aproximar a esta, y la diferencial, fíjense, la de x, por eso aquí uno escribe, esto es, si la h es de x, aquí pones f' de x en de x, ¿no? Y aquí el de y, pues sería f' de x en de x, pues en este caso sería 2x por dx. Nosotros a veces usamos diferenciables y no sabemos de dónde vienen las diferenciales. ¿Se dan cuenta? Porque no tenemos una definición precisa. Correcto, entonces ese es diferenciable. La de y sería f de x más h menos f de x, ¿verdad? La de y sería solamente esta parte, ¿no?
Es el de y, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿Sí me entienden? Esa sería la diferencial. Por ejemplo, ¿cómo se usa esto en errores en física, ¿no? Para calcular errores, ¿no? De manera indirecta. O sea, ¿cuánto es 1.02 al cuadrado? ¿Cómo lo aproximas? 1.02 al cuadrado. Ajá. ¿Cómo lo aproximarías usando esta fórmula? Pues aquí sería 1 más 0.2, ¿no? Ajá. Al cuadrado es aproximadamente 1, ¿verdad? 1 al cuadrado más que, más Eso, la derivada en el 1, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada en el 1? 2 por 1, ¿no? Sí, ¿no? La derivada en el 1 multiplicada por 0.2, 0.02, ¿no? Es aproximadamente eso, ¿no? O sea, igual a 1 más 2 por 2, 4, ¿verdad? 2 por 2, 4, 0.0, ¿verdad? Igual a 1.04, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, 1.02 al cuadrado es aproximadamente 1.04. Eso es lo que harías, ¿verdad? Aproximadamente. Es una diferenciable que te puedes aproximar mediante una recta tangente, ¿verdad? Al valor, ¿no? ¿Verdad? Esto quiere decir diferenciable, ¿no? Ujú. A ver, ¿cómo probarían ustedes que la exponencial es diferenciable? ¿Sería posible hacer esto? ¿Es diferenciable? Pues tendríamos que ver. Ajá. Sería fácil probar que es diferenciable la exponencial. ¿Cuánto es f de x más h? Pues es e a la x más h, ¿no? ¿Cómo probaríamos que es diferenciable? Ajá, necesitaríamos ver f de x más h menos f de x. Ujú. Tendríamos que ver que esto sea igual a por una a por h, ¿no? Más una phi de x, h por h. O sea, de este lado, pues es e a la x por h, que sería este término, menos e a la x. Pero de aquí al e a la x, x más h, ¿no? Ujú. Sería e a la x por e a la h menos 1, ¿no? Ujú. No sería tan fácil probar que directamente que es diferenciable o probar que el seno de x es diferenciable. Ujú. ¿Cómo le tendríamos que hacer para ver que son diferenciables, ¿no? La exponencial
para polinomios, pues sale de manera natural, ¿no? La diferenciabilidad, ¿no? O a menos de manera abstracta, podríamos decir que ese f de x, expresarlo de esa manera. Tendríamos que ver la manera de arreglar aquí esta parte. Porque la misma derivada, cuando nosotros calculamos la derivada de esta función exponencial, ¿Puede bajarle poco? ¿cómo probar que es diferenciable? Para el caso por ejemplo, para el caso del seno, ¿cuánto es f de x más h? Es decir, aquí f de x más h, pues nos quedaría esta parte. Y aún así la derivada de esta cosa, nosotros quisiéramos ver que este término, si es diferenciable, nosotros queremos que la función sea así, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver. F de x más h es igual a, queremos que esto sea así. Entonces, f de x más h, queremos que se cumpla esta condición, ¿no? Esto es e a la x más h. Tomar otro marcador. Queremos que dividir esto entre queremos ver si la phi de x, h, que dijimos que era, pues es dividir entre h e a la x más h menos e a la x. Sí, como lo definimos en este caso, e a la x menos e a la x, y aquí la derivada es es ella misma, e a la x. Sí, aquí ponemos f de x más h, pues es e a la x más h menos e a la x. Esto lo pasamos para acá, menos e a la x, menos e a la x. Por h, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que queremos es hacer un poco de... Es decir, ¿cuál es la derivada aquí? La derivada es el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h
entre h, ¿no? Esto es f' Una de x. pregunta, ¿podríamos sacar la derivada a partir de la diferenciabilidad? O sea, lo que estábamos haciendo. Ajá, esa es la idea, ¿no? Calcular la derivada a partir de la diferenciabilidad. Ujú. Ok. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, vamos, para el caso de dos variables, ¿sí? Sea f una función que va de R2 en R, ¿no? Ujú. Entonces decimos que f es diferenciable en ¿dónde? En x, 0 y en x, y, ¿no? Que pertenece al dominio de esta función. Primero, si 1. Existe una R positiva, ¿verdad? Tal que x más h, bueno, x más h1, ajá, y más h2 es elemento de la bola, ¿no? Agujerada de x, y, ¿no? O sea, queremos que en un entorno de x, y, ajá, de radio r, aquí no te salgas, ¿no? En el dominio de la función, ¿no? Primero, ¿no? Y dos, lo que vamos a pedir es que exista un vector A en R2, tal es que f de x más h1, y más h2 sea igual a f de x, más este vector, ¿verdad? Multiplicado por h1, h2. Ajá, así. Más la phi, una función como que depende de un lado de x y de h, de x, y, coma, de h1 a h2, punto h1, h2, un producto escalar. Y el límite, cuando h1, h2 tienden a 0, ajá, de phi de esta función phi, de x, y, h1, h2, sea igual a 0, ¿no? A un vector 0, 0,0, ¿no? Porque phi va de R2 en R2. Eso quiere decir que sea diferenciable. Entonces a este número que no depende independiente de h, ¿no? Independiente de h1, h2, ¿no? Eso quiere decir que sea diferenciable para el caso de dos variables. Ajá. Entonces, la A es a lo que le vamos a llamar la derivada de f en x, y. Y esta derivada pues tiene dos componentes. Es una matriz, ¿no? Este es a lo que le vamos a llamar el gradiente. ¿Y quiénes son las componentes de esta cosa? Pues al rato vamos a decir que son las derivadas con respecto a x y la derivada con respecto a y, las parciales, ¿no? Eso es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Esas van a ser las parciales. Y en este caso, este va a ser el plano tangente, ¿verdad? Y esta cosa va a ser la derivada total. H1 va a ser de x y H2 va a ser de y. Y el producto escalar de estas dos, pues me van a dar la diferencial total, que le vamos a llamar. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sí puedo calcular esta matriz? Claro que sí la podemos calcular, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el caso
en el que tienes, vamos Profe, a suponer, una pregunta. sí, ¿Podría regresarse nada más tantito? Es que cuando empezó a hablar, así como que donde, a ver, nada más, donde se vea un poquito más arriba nada más. ajá, sí, No, no tanto, pero un poco más abajo. No tanto. sí, Es que quiero ver dónde está casi como la primera parte donde definió de F de R2 a R. R2 a R aquí. Sí, es que no lo veo. Ajá, eso lo ves. Perdón. Ah, Esta f de R2 en R decimos que es diferenciable en X, Y en el dominio de la función. Ujú. ujú. Ok. Sí. Sí, primero necesito que en ese punto X, Y esté definida, ¿verdad? La función. Necesito que esté definida en el entorno, ¿no? Ajá. Eso es lo que necesito. Déjenme ponerle el cargador, porque siempre en este punto es cuando se le acaba la pila a la laptop. ¿Sí? Decimos que es diferenciable. Esta función es diferenciable. ¿Sí qué? En X, Y. Ajá. Es diferenciable en cada punto del dominio si existe una vecindad del punto, ¿no? Del dominio. Primero, un entorno, ¿no? Entonces necesitamos que para tener diferenciabilidad, necesitamos que el dominio sea un conjunto abierto. ¿Estamos? Tenemos que ser un conjunto abierto. Uh-huh. Y dos, si existe una A independiente, ¿de quién? De la independiente de H1 y H2, ¿verdad? Es decir, como que el punto H1, H2 es como que la dirección, ¿verdad? Aquí, una dirección de hacia dónde nos vamos a mover alrededor de esa vecindad. Entonces, si existe este punto tal que f de x más h1, y más h2 es igual a f de x, y. ¿Sí? Si quieren lo vamos a escribir aquí otra vez para que quepa todo. Entonces necesitamos que f de x, y, ¿sí? Necesitamos que f de x, y, f de x más h1, y más h2 se puede escribir como f de x, y, más a veces, aquí un vector renglón, punto, un vector coma h, le podemos poner pues h como un vector en R2, ¿no? Pero vamos a poner aquí un vector a en R2, que en este caso sería A1, A2, punto H1, H2, ¿verdad? ¿Sí? Más una phi, como un vector que depende de x, y, de H1 y de H2, por punto H1, H2, ¿no? Y queremos que el límite, cuando H1, H2 tienda a 0, de phi
de X, Y, punto H1, H2, esto se vaya al vector 0,0, ¿verdad? Y esta tiene dos entradas, necesitamos que esta se vaya a 0. Eso quiere decir que sea diferenciable. ¿Está claro? Ajá. Por ejemplo, vamos a ver el paraboloide. En el caso del paraboloide f de x, y, ajá, vamos a ver que a partir de la diferenciabilidad, el paraboloide es diferenciable, ¿cierto? En cualquier punto nos podemos aproximar mediante un plano tangente, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos el paraboloide. Aquí lo situamos en el origen. Es el paraboloide. Ajá. O también pueden poner pues una silla. Ajá. Pueden poner cualquier otra cosa, ¿no? Es diferenciable, pues vamos a ver. Vamos a ver. X más H1, Y más H2 es igual ¿a qué? A X más H1 al cuadrado más Y más H2 al cuadrado. Entonces, al desarrollar, aquí tenemos X cuadrada más 2XH1 más H1 al cuadrado más Y cuadrada más 2 por YH2 más H2 al cuadrado, ¿no? Y aquí recolectamos los términos. Y aquí ponemos 2XH1 más 2YH2 más H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y aquí vemos que esta cosa es f de x, y, ¿no? Es la función, ¿no? Y aquí podemos poner 2x, 2y, punto h1, h2, ¿no? Ajá. Y aquí podríamos poner, pues, h1 y h2. Y aquí punto h1, h2, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esto es la derivada, ¿no? La derivada de quién, de f. La primera es la parcial con respecto a x y la segunda es la parcial con respecto a y. Punto h1, h2. ¿Sí? Más, y esta es la phi de x, y, h1, h2, h2. Vamos a mover un poquito la cámara a la derecha. Ajá, sí. Así, aquí tenemos h1, h2. O sea, este término, todo este término que está aquí, es la phi de x, y, h1, h2, ¿no? Y este solito, pues es h1, h2. Ajá. Y entonces noten ustedes que aquí, todo esto, phi de x, y, h1, h2, es igual a h1, h2, ¿no? Y cuando h1 y h2 tienden a 0, entonces esto se hace 0. ¿Estamos? Entonces,
es diferenciable porque esto tiende a 0 cuando H1 y H2 tienden a 0. Esa función es diferenciable. En cualquier punto. Y esta es a lo que al rato le vamos a llevar el gradiente, ¿verdad? A esta parte. El gradiente. El Haser a esta parte la denotan así. A mucha gente pues no le gusta esta notación. Le fastidia esta notación. Pero como que es la manera más precisa de decirlo. Esto es a lo que se le conoce como la derivada de f en x, y punto h1, h2. Si z es igual a f de x, y, a toda esta expresión es en la que los libros le llaman dz. Y a esta, pues le llaman la parcial de f con respecto a x. Y la parcial de f con respecto a y. Y aquí le ponen h de x de y. Entonces dz se convierte en una parcial de f con respecto a x por dx más la parcial de f con respecto a y por dy. Entonces en muchos libros a esto, a la diferencial es a lo que le llaman la derivada total. La derivada total. Así le llaman, ¿no? Y la parte que tienen aquí, si yo estoy en un punto muy particular, y pongo aquí f de x0 más h. Puede mover un poco la cámara, profe. Sí, vamos a ver por acá. Sí. Lo que les decía es que en muchos libros, a esto es la diferencial, pero si lo traducimos a cualquier otro libro de cálculo, a esto es a lo que le llaman la derivada total, ¿no? Que se traduce a poner dz, parcial de f con respecto a x por dx, más parcial de f de y con respecto a y. Y si escribimos nuestra función diferenciable en términos en un punto en particular, entonces f de x0 más h1, f de x0 más h2, aquí le ponemos f de x0, y0, más, aquí va la parcial de f con respecto a x, como parcial de f con respecto a y. Y aquí en lugar de h, pues le ponen x menos x0, ¿verdad? X menos x0, y menos y0. Así. A esto le llaman x. Así a cualquier punto aquí. O sea, porque h1 sería pues x menos x0. h2 es igual a y menos y0, ¿no? Entonces, al sumarle a este x0, pues esta sería f de x. Más, aquí sería la parcial de f con respecto a x en x0, y0, por x menos x0. Producto escalar, ¿no? Más la parcial de f con respecto a y, por y menos y0.
Y a este lado que aparece aquí es el plano tangente, ¿verdad? ¿Puede bajar la cámara, por favor, profesor? Sería el plano tangente en un punto, ¿no? ¿Sí me entienden? Ese sería el plano tangente. Entonces, en cualquier punto yo me puedo aproximar mediante el plano tangente, ¿verdad? En donde la dirección del plano tangente o el vector normal, pues sería el gradiente, ¿verdad? Esta cosa. Ese es el gradiente. ¿Verdad? Entonces, en cualquier punto yo me puedo aproximar mediante lo que sería el plano tangente, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en cualquier, si F, uno de los primeros teoremas que se pueden probar, es que si F es diferenciable en un punto, entonces es continuo en ese punto. ¿Sí? Si F, teorema, ¿no? Teorema. Si F es diferenciable en X, bueno, aquí tenemos aquí el dominio, claro. Si F es diferenciable en X, Y, entonces F es continua, ¿no? En X, Y. Es algo que se puede probar. Si F es continua, ahí, en un punto, si F es diferenciable en un punto, es continua en ese punto. Es algo de lo que se puede probar así rápido, ¿no? Pero, bueno, pero entonces el hecho de que sea continua no implica que sea diferenciable. Claro que no. Esto es fácil de probar, ¿no? Por la diferenciabilidad. A ver, entonces, ¿quién me dijo eso? ¿Quién dijo a quién Yo, habló? ¿Cómo yo se llama Vianey. usted? ¿Dónde estás, Yonei? No te veo. No os veo. En el otro lado del salón. Maybe. Bueno, su nombre cuando menos, ¿no? ¿Cuál es? Yanei. Vianey la Madrid. Dianeila Madrid. Ok, Dianeila Madrid. ¿Cuál sería un ejemplo de una función que no es diferenciable? Fíjense que una función que no es diferenciable es ¿no? El cono. ¿Podría ser o no? El cono aquí. Que tiene un pico en este punto, ¿no? F de X, Y. La raíz de X cuadrada más Y cuadrada, ¿verdad? ¿Cómo probamos que no es diferenciable? Es continuo en el cero. ¿Sí? En una variable, ¿cuál es el problema? En una variable, si f de x, es igual al valor absoluto de x, ¿no? Valor absoluto de x. F es continuo en el cero. En x igual a 0, ¿verdad? Pero f no es diferenciable, ¿verdad? En x igual a 0. ¿Verdad?
Entonces, probar que como en una variable la función f es diferenciable y derivable, no son, son sinónimos, ¿verdad? Son equivalentes. Entonces, lo que uno busca es la derivada en el cero, ¿no? Para este caso. Entonces, ¿cómo es la derivada en el cero? Pues la derivada en el cero es el límite, ¿verdad? Cuando la h tiende a cero. ¿De quién? De f de x0 más h, pero sería de f de x0 más h. ¿Puedo bajar Sería, la cámara, por favor? ajá, h, así, perdón, que no me veo. Yo para ir regulando la cámara necesito ver el pizarrón. Ok. ¿Sí? Les decía que esta función, valor absoluto, es continua en el cero, pero no es diferenciable en el cero. Ahora, ser diferenciable es lo mismo que ser derivable. Ajá. Entonces, yo intento calcular la derivada en el cero, pues aquí sería f de 0 más h, menos f de 0 entre h, ¿no? Pero entonces, esto se traduce al límite cuando la h tiende a 0. ¿De quién? De f de quién? De h entre h. Entonces se traduce a calcular el límite cuando la h tiende a 0 del valor absoluto de h entre h. Pero este límite es más menos 1, ¿verdad? Más menos 1. Por lo tanto, los límites unilaterales no existen y la función, y no existe la derivada, y si no existe la derivada, quiere decir que no es derivable, y si no es derivable, significa que no es diferenciable, porque derivable y diferenciable para una variable son equivalentes. Y entonces, pues el ejemplo equivalente para una función valor absoluto en R2, ¿cuál es? Pues es lo mismo, ¿verdad? Pero ahora la función es la norma, ¿verdad? F de x, y es igual a la norma de x, y. Y la norma es la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos que no es diferenciable? Pues la manera de hacerlo es ver cuánto vale f de 0 más h, ¿verdad? Coma f de 0 más h2, que sería igual a la raíz, ajá, a f de h1 a h2. Pero esto sí es lo mismo que la raíz de h1, coma, al cuadrado más h2. Ajá. Entonces tengo que probar que pues no existe la función phi de x, y. Ajá. Es decir, cómo me agencio la función f de x, y. F de 0, 0 es 0, ¿no? Entonces, y si es 0, pues entonces, si f de 0 es 0, ¿cómo concibo la phi de x, h, ¿verdad? ¿Cómo le haría en ese caso para calcular las derivadas? Es decir, ¿cómo hago que no se puede aproximar mediante un plano tangente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver es si se puede aproximar mediante un plano tangente. ¿Cuál sería la derivada, ¿no? ¿Cuál sería la derivada en el cero? ¿Cómo probaría que es diferenciable en el cero? Pues entonces una manera es escribir esto así, ¿no? Como h1 al cuadrado, h2, esto h1 al cuadrado, entre la raíz de h1 a h2. ¿Sí, no?
puede escribir así o no? Ujú. Entonces esto es H1, H2. Así, punto H1, H2. Ajá. Y vemos qué pasa con este límite, ¿no? Este es el 0,0 H1, H2. ¿Qué pasa con H1, H2? ¿Podría bajar la cámara tantito, profe? Sí. Así. ¿Qué sucedería con estos valores? Ujú. Hacia abajo, por favor. Sí. Ahí así. Sí, gracias. Aquí tenemos estos, ¿no? Entonces tenemos una componente, ¿verdad? Aquí. Una componente que sería H1 y la otra componente H2. Así, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese límite? Cuando la H1 y H2 tiende a 0. Pues está indefinido, ¿no? Ajá, tenemos que calcular el límite con H1, H2. Así, ¿no? De esto. De cada uno de los límites, ¿no? ¿Cuánto vale este límite? ¿Y cuánto vale el límite? Componente a componente, ¿no? ¿De quién? De H2 dividido. ¿Cuánto vale ese límite? Se puede anotar de que el límite no existe, ¿no? No existe, Porque, ¿no? por ejemplo, si uno hace H1 igual a H2, te sale de H1 entre el valor absoluto de H. Y pues ya eso te da Entonces, más. entonces ahí tenemos la cuestión de los límites iterados, ¿verdad? Los límites iterados en cada uno de los límites no existen, ¿verdad? Por ejemplo, si tomas cuando H1 tiende a 0, pues te da 0. Y del otro lado, cuando H2 tiende a 0, es 0. Pero cuando tomas el otro, en el primero, cuando H2 tiende a 0, pues te queda H1 sobre el valor absoluto de H1, ¿no? Y ese límite no existe, ¿no? Y por lo tanto, pues no puedes encontrar una función phi que se haga 0, ¿verdad? Para cuando la h tiende a 0. Entonces quiere decir que esa función es continua, pero no es diferenciable. ¿Es correcto? Continuidad no implica diferenciabilidad. Continuidad no implica diferenciabilidad. ¿Sale? Y profesor, podríamos decir que diferenciabilidad sí implica continuidad. Diferenciabilidad sí implica continuidad. ¿Por qué? Ah, está bien, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué implica continuidad? Porque El límite porque si la función es diferenciable,
Si la función es diferenciable, eso te dice que automáticamente, ajá, tienes que f de x más h1, f de x más h2. Puedes escribir esto así, ¿no? F de x. Así. Más un vector aquí. A1, A2. Así un vector que multiplica h1, h2. Más una función phi que depende de x, y de h1. Sí se está viendo, ¿verdad? Más h1. Aquí no me estaba viendo. Sí, f lo puedo escribir así. Y aquí está, por ser diferenciable, pues existe este vector que no depende de h. Y aquí tengo h1, h2, punto h1, h2, ¿no? Ajá. Entonces, si tomas el límite cuando la h tiende a 0, tú sabes que esta seguramente se va a 0, ¿no? Porque es diferenciable. Cuando h1 y h2 tienden al 0,0 de phi de x, y, h1, h2. Este es el 0, 0, ¿no? Ajá. Entonces, este término y este término se hace 0. Entonces, el límite cuando h1, h2 tiende al 0,0 de f de x más h1, x más y más h2, ajá, es igual a f de x, y, ¿no? Y esto en general vale para varias variables, ¿no? Para Rn, ¿no? Pues entonces implica que f es continua. F es continua en x, y. Diferenciabilidad de funciones de Rn en R, o de R2 en R, o de R3 en R. Diferenciabilidad implica continuidad en este punto. Pero la continuidad no implica la diferenciabilidad. ¿Está claro? La diferenciabilidad, la continuidad no implica diferenciabilidad. ¿Cuál es el contraejemplo? De que continuidad no implica diferenciabilidad. El ejemplo es que consideren esta función, ¿verdad? Es el ejemplo más multicitado. Ajá, esta función es continua en el origen. Es continua en el origen. Esta función es continua en el origen, pero no es diferenciable en el origen por lo que acabamos de mencionar a ese momento. O sea, no la podemos, ¿sí? ¿Podría volver a ver el pizarrón de al lado? Sí, del otro lado, aquí, ¿no? Sí, claro. Sí. Ajá. Ujú. Un poquito nada más arriba. Sí, ahí sí. Ok, sí. Gracias. Es que nada más quería ver si lo había escrito bien. Gracias. Sí. Ajá. ¿Sale? Bueno, entonces nuestro primer examen parcial va a comprender límites y continuidad. No nos vamos a meter con derivabilidad, ¿no? Y trazar algunas curvas de nivel y todo eso. Y curvas, pues primero, pues cónicas, curvas de nivel. ¿Qué más? Límites. Probar
algún límite. Con diferenciabilidad, pues todavía no nos metemos, ¿no? Ajá. Entonces yo, sí, Entonces, dígame. este último tema no se va a evaluar. No, este último yo creo que dejamos que lo lean con más cuidado, ¿no? Bien, gracias. Ujú. Sí, dígame. Me hablaba una compañera. Profesor, es que en el examen que nos mandó de práctica también viene hasta diferenciabilidad. Bueno, Lo pero ese tenemos es, bueno, entregado hoy. eso, no, me lo entregan la próxima semana, ¿les parece? Ah, ok. Que cubramos esto. Sí, está bien. Profe, Sí, disculpe. Entonces había dicho que solamente van a venir límites, continuidad y curvas de nivel. sí, primero cónicas. Ajá, cónica. Ujú. Curvas de nivel, conjuntos de nivel. Ujú. Bueno, gracias. Límites y continuidad. Sí. Una pregunta. Entonces, ¿cuándo se entrega la tarea? Yo creo que me lo van a, para terminar de cubrir esto, yo pienso que el próximo viernes, ¿no? Entonces ya nos entregaría hoy. Si no lo has terminado, pues no. Hay quienes de ustedes no se adelantan, ¿no? Por ejemplo, yo les sugiero que lean el capítulo 4 de este libro, ¿no? ¿Sí? Ando buscando el Marsden, lo tenía por ahí la tercera edición, se los voy a colocar también. Y algún otro para... El Leighton, por ejemplo, trae algunos ejercicios de Epsilon Delta, ¿no? Y analizar continuidad en un punto. Disculpe, ¿van a venir ejercicios de Epsilon Delta? ¿O van a ser, o van a ser Uno límite? de, ¿A uno uno? de, uno de esos. Bueno, está bien, gracias. Vamos a tener pues un tiempo de límite, ¿no? No vamos a poner muchos ejercicios para que sea rápido, ¿no? Como si estuviésemos en clase. Profesor, ¿y mañana va a haber clase o solo va a mandar el examen y lo tenemos que mandar o cómo va a ser? Solamente el examen, pero va a estar el ayudante ahí al pendiente, ¿no? ¿Sale? O sea, se los voy a colocar y ustedes lo suben. ¿Está bien? Sí, una pregunta, ¿cuánto tiempo nos va a dar para hacerlo? Pues unas 2 horas, ¿no? 2 horas o 3 horas, yo creo. Por si se les va el internet o tienen algún problema de conexión. ¿Pero va a contar las 3 horas a partir de la hora de clase o antes? Porque yo antes de la clase tengo más clases. A partir de la hora de clase, ¿no? Bueno, gracias. De las 10, ¿no? Entonces, una última pregunta. Sí. Y le comentaba de mi caso, de que yo podría como a las 2 porque después de las 11 yo tengo laboratorio. Ujú. Entonces, o sea, el Eres tiempo, David Roy. Ajá. Sí, David Roy. sí. Sí, pues Entonces el tiempo, lo subes antes de las 3, ¿no? A las 3 máximo. ¿Sí? ok, Y sí, yo si veo que dice entrega retardada, pues yo entiendo que era por lo que me dijiste, ¿no? Me pones ok. ahí un mensaje. Ajá. Profesor, yo también tengo clase de álgebra de 12 a 2. Ajá, entonces, de 12 a 2. Bueno, pues entonces lo entregas a las 5 y me mandas un mensaje. Ok. Sí. ¿Vale? Sí. Ujú. Entonces, bueno, ahí el ayudante va a estar al pendiente por si alguna cuestión de alguna duda, ¿no? Yo entiendo que aquí debe haber confianza en que no hay que copiarse, bla, bla, bla. Se me hace absurdo que les diga, pongan su cámara, quiero ver. ¿Sí me entienden? Va a ser para no acosarlos, sino para que si tienen alguna duda, ¿no? ¿Está bien?
Entonces va a ser con cámara. No. Lo que me refiero es que ahorita ya ustedes, a varios de ustedes no los veo. Ustedes sí me ven, pero yo a ustedes no los veo más que una imagen. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues preguntan ahí a la hora del examen. ¿Está claro? Ok, vale, gracias. Sí. Entonces es como un examen a libro abierto también, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Cuando es presencial dices, no, que esta fórmula, que sí puedo. Pero ahí es como que a libro abierto. Entonces todo lo deben de hacer bien. ¿Correcto? Vale, profesor, gracias. Sale, pues. Entonces, pues se nos acabó el tiempo. Y ahí está, a las 10 yo les subo el examen, ¿no? ¿Vale? Lo pueden comenzar a las 10, ¿sale? Y se va a Hasta luego, cerrar. profesor. ¿Y se va a cerrar qué? Pues de 10 a la 1, ¿no? A la 1 Sí. ponemos. Sí. ¿Sale? Ok, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Nos Gracias, estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. Buena tarde. Gracias, Buena profesor. tarde. Hasta luego. Nos vemos.